Seguía con mucha atención las redes sociales de Michel Levien, director de Strainer, Buró Anticorrupción, especialista además en anticorrupción, antilavado y cumplimiento normativo. Ahí en sus redes sociales, pues desglosó, hizo todo un análisis de este operativo que encabezó Estados Unidos en Caracas, en Venezuela, y que derivó en la detención de Nicolás Maduro. Pero algo muy interesante y que no está dentro de la narrativa que se ha manejado sobre la detención del ahora exmandatario y que muchos le llaman dictador es la palabra corrupción. Y aquí está Michel Levien y como siempre le agradezco la oportunidad que me da de platicar con él en entrevistas para Radio Fórmula. Michel, feliz año. Muchas gracias, feliz año. Ya espero no haber puesto muchas palabrotas en esos tweets, ya me dio pena que lo digas al aire. No, es que creo que es importante que le echen un ojo a este hilo que publicaste en tus redes sociales, porque haces una muy clara explicación de que sí, además de una situación de violencia, contextos políticos, bueno, todo puede iniciar por algo y muy pocos se han adentrado a hacer un análisis real de cómo inició este escenario que termina ahora en la detención de Nicolás Maduro. Y tú planteas este otro que es la corrupción. Sí, es una cosa muy interesante. La historia no necesariamente se repite, pero rima, ¿no? Y entonces hemos visto este tipo de cosas de parte de Estados Unidos y de otros países así de potentes, pero de Estados Unidos la hemos visto en Nicaragua, la hemos visto en Guatemala, por supuesto en Argentina, ha pasado de otras maneras en México, y sí, siempre rima y tiene estas características, pues que todas comparten. Hay ataques, hay bombazos, hay un cambio de régimen, ese régimen no está perfectamente legitimado, pasan unos años y a veces las cosas regresan a la normalidad y vuelven a empezar. Lo que se vuelve interesante es justamente lo que decías. ¿Qué tanto de esto es a causa de pues, un capricho de Donald Trump y un ánimo bélico de Estados Unidos? Cosa Ujú. que puede ser cierto, pero ¿qué Sí. tanto de esto se pudo haber evitado si tuviéramos mecanismos de anticorrupción como los que exige el siglo XXI y como los que ya tenemos, pues ya inventados, ya no hay hilo negro que descubrir? Y mi opinión, que puede ser un poquito impopular o controversial, es, esto no habría pasado si no existiera corrupción mayor en Estados Unidos y, por supuesto, en Venezuela, tanto de Trump como de Nicolás Maduro. Platícanos cómo aplicaría esto en el caso de Venezuela. Mire, quiero retomar un video que se ha hecho viral ahí en redes sociales, donde cuestionan a un venezolano y que responde, bueno, ¿y qué creen que hacía China? ¿Y qué creen que hacía Rusia en Venezuela? ¿Estaban interesados en nuestras arepas? No, pues obviamente en el petróleo, pero a ver, independientemente de lo que signifique eso, es pues toda esta información que puede derivar en desinformación y una gran oportunidad para Estados Unidos de argumentar, obviamente, un ataque como el que vimos antier. Claro, totalmente. Y esto no es nuevo y no nada más parte de las elecciones que presuntamente perdió Nicolás Maduro. Es todavía mucho más viejo. Claro que el chavismo llegó como debía llegar, llegó por las urnas, como en muchos otros países de Latinoamérica ha pasado y está sucediendo. Pero el cambio que fueron dando desde Hugo Chávez y después pasando por Nicolás Maduro es lo que a veces nosotros llamamos corrupción burocrática, que es cambiar las reglas, cambiar los procesos, pues para beneficiarme a mí, ¿no? Tenemos muchos nombrecitos de corrupción. Y entonces ellos cambian las instituciones electorales y a veces las manipulan para seguirse reinstaurando en el poder, para seguir dejando al chavismo en el poder y a las mismas personas que hoy mismo ahí están sentadas y seguirse, pues claro, perpetuando en el poder, ¿no? Entonces, miramos esto y claro que necesitamos pensar, bueno, claro, sí, los recursos de Venezuela tienen muchísimo petróleo, definitivamente. Lo triste de este video justamente del que estabas hablando es que parte de una dicotomía falsa, pues es una falacia. No tendría que ser una cosa a la otra. Nosotros podríamos, los venezolanos podrían ser un pueblo soberano y un país libre Ujú. que si no estuvieran pues manoseados por estos Así es, así es. grandes criminales, cleptócratas, no tendrían que estar viviendo con estos problemas. Así es que pareciera que nos tenemos que poner sí o sí de un lugar a otro, que solamente hay dos versiones de esta historia, ¿no? Independientemente de lo que puedan catalogar como ilegal esta intervención que hizo Estados Unidos, a ver, sí, la mitad del pueblo venezolano nos queda claro porque tenemos en México argumentos como la migración, las condiciones en las que llegan, los registros que tenemos de cómo atraviesan, Michelle, el Darién para llegar, ¿no? Se ponen en riesgo familias enteras, pues eso habla de la desesperación de vivir en un país como Venezuela y eso no es gratis.
No es gratis, ya lo hemos visto, te digo, la historia rima, ya lo vimos en Zimbabue, ya lo vimos en su momento en Haití un En Haití lo puñado de mencionaste en tus veces. redes sociales, así es. Sí, sí, claro. Contaba la historia de Baby Doc Duvalier, que se Ujú. robó de verdad, se robó los fierros del ferrocarril para vendérselos a una empresa estadounidense, porque están borrachos de poder y lo que quieren es más dinero para tener más poder, para tener más dinero y se atreven a este tipo de cosas. En Venezuela tienen ejemplos grandes. Yo ponía el ejemplo de Andrade Cedeño. En su momento, pocas personas lo saben, pero Andrade Cedeño tuvo el récord en HSBC de ser el humano con la cuenta de banco más grande. Tenía miles de millones de dólares estacionados, como si tú y yo tuviéramos nuestro ahorradito abajo del colchón. Ujú. Entonces, claro, no hay país que aguante, aún con los océanos de petróleo que tiene Venezuela, no hay sistema político que aguante. ¿No? Entonces, por eso llamar la señal a la gran corrupción del régimen chavista, pero particularmente de Maduro, pero tampoco quitar el dedo del renglón con Donald Trump. Porque yo mencionaba, claro, Sí. si no hubiera pasado el 6 de enero, si no hubiera pasado los archivos de Epstein, si no hubieran pasado las disputas la manipulación del colegio electoral, todas estas cosas que hacen déspotas para perpetuarse en el poder, pues tampoco estaríamos mirando como pretexto, bueno, pues para desviar un poquito la atención. ¿Por qué no Sí. invadimos un país sudamericano que es gravísimo? Sí, y tú criticas justamente en tus redes sociales que durante 80 años la comunidad internacional ha decidido que la mejor forma de resolver el problema que cruzan fronteras era con diplomacia, acuerdos y sistemas civilizados de colaboración, ¿no? Claro. Cuando lo que se requería, pues desde un inicio es hacer cumplir simplemente la ley y lo que pues marca nuestra constitución, combatir este tipo de delitos y ya, nos Claro. evitamos tantos problemas, ¿no? Y por eso digo que lo que exige el siglo XXI ya lo tenemos y solamente no lo quieren usar, pues porque, ajá, porque claro, que les beneficia. Y justamente en ese punto yo lo que quería decir es, qué triste que ahora pues el derecho internacional ya está relegado a una especie de sugerencia cuando es una cosa súper potente para los que nos interesan estos temas de abogados. Sí. Eh, Debería ser la fuerza más potente para resolver problemas que cruzan fronteras, pero pues ya vimos que no. Dice el presidente Trump, pues ahora mandamos a estas personas súper hábiles y súper sofisticadas a que lo que hacen como cazaron a Bin Laden y pues así resolvemos nuestros problemas. Cuando por el contrario lo que nosotros estaríamos soñando es con que existieran mecanismos para resolver estos asuntos. Yo mencionaba el proyecto de la Corte Internacional Anticorrupción que sigue vivo, ojalá que no se muera, ojalá que pronto reavive, pero si tuviéramos este tribunal global que pudiera juzgar a gente como Putin, como Lukashenko, como Yanukovych, como Bolsonaro, como Trump, como el propio Maduro, estas cosas se estarían resolviendo en tribunales, entre abogados, en procesos aburridísimos si quieres, pero no con muertes, no con invasiones. Ujú. Así es, Michelle. Y bueno, yo quisiera agregar que Donald Trump en la conferencia de prensa fue muy claro. Jamás imaginé que iba a subir el tema del petróleo tan rápido, pero sí lo hizo, ¿no? Dijo "Ay, que vamos a regresar riqueza, seguridad y el petróleo". Bueno, jugó un papel importante en esta conferencia y eso habla del claro objetivo también de Estados Unidos. Y por eso ahí es donde deberían haber tomado pues mucha relevancia los organismos internacionales que van a sesionar de urgencia, lo dijeron ayer, hasta Sí, el sí, lunes, ¿no? total. Total, no quería Donald Trump que durmiéramos y que pasáramos tranquilos el fin de semana y dijo dos Ujú. cosas que a mí me pusieron los pelos de punta, como seguramente a ti y a muchos. Dijo México y dijo petróleo. Y entonces son temas que yo pienso, pues ahora mismo no quisiera que estuvieran en su mente, pero sí que están. Y entonces la pregunta que tenemos que ver es, ¿qué es lo que espera para lo que esperamos para el 2026? ¿En qué líos se metió la presidenta? Yo ahora mismo no le envidio, casi siempre le envidio el trabajo, pero hoy precisamente no le envidio el Ujú. trabajo. Y vamos a ver cómo se van dando las cosas. Pero el mensaje que quiero que quede súper claro es, nada de esto es necesario, nada de estos batidillos y estas cosas violentas, ilegales y de bravucones de patio de escuela, nada de esto es necesario porque ya las abogadas súper expertas en estos temas ya lo podrían tener muy resuelto en tribunales pues muy sofisticados que ahora mismo desafortunadamente no nos están socorriendo. Y bueno, mañana inicia a propósito la audiencia de Nicolás Maduro y ya veremos el tratamiento judicial que le da a Estados Unidos. Y bueno, ahora cómo decide el nuevo gobierno, por así decirlo, controlado de pues Venezuela, cambiar la historia, ¿no? Y dejar también de cometer actos de Total. corrupción para que justamente no se tomen represalias tan fuertes como bien ya lo adelantas tú, Michelle Bien. Sí. Michelle, gracias por esta charla.
Encantado. Muchísimas gracias por invitarme. No, al contrario, gracias a ti. Y bueno, el análisis justamente de este tema lo tiene ahí en sus redes sociales, así que yo os invito a que lo lea y haga su análisis ahí completo en la red social X. Gracias, Michelle.